La empleada de limpieza le dijo al millonario: «Señor, usted tiene la misma marca de nacimiento que mi madre. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo». Me llamo Rita y durante 50 años he cargado con el peso de un pasado que nunca entendí completamente. Trabajo como empleada doméstica en la mansión de Pablo Hernández, un millonario que hizo su fortuna en bienes raíces. Llevo 2 años limpiando sus pisos de mármol, sus ventanas que dan a jardines perfectamente cuidados, y organizando una vida de lujos que jamás podré tocar. Esta mañana comenzó como cualquier otra. Llegué a las 6:30, como siempre, con mi uniforme azul marino perfectamente planchado y mis zapatos cómodos que me permiten caminar por esa casa enorme sin hacer ruido. Pablo es exigente con el silencio. No tolera que interrumpamos su rutina matutina. Subí al segundo piso para limpiar su oficina personal, un santuario de poder donde guarda sus trofeos empresariales y sus diplomas enmarcados. Las paredes están cubiertas de fotografías donde aparece estrechando manos con políticos, empresarios, gente importante. En todas esas imágenes, él sonríe con esa confianza que solo da el dinero heredado. Estaba sacudiendo el polvo de su escritorio de caoba cuando escuché pasos en el pasillo. Pablo apareció en la puerta, todavía en bata, con una taza de café en la mano. Normalmente, él me ignora por completo. Soy parte del mobiliario, invisible como todas las personas que trabajan para él. Pero esta mañana algo fue diferente. Rita dijo mi nombre con esa voz autoritaria que usa para dar órdenes. Necesito que cambies las sábanas de la habitación principal. Tengo visitas esta noche. Asentí sin levantar la vista, como había aprendido a hacer. Pero cuando él se acercó al escritorio para dejar su taza, la luz de la ventana iluminó directamente su rostro. Fue entonces cuando la vi. Una marca de nacimiento en forma de luna creciente, justo debajo de su oreja derecha. Pequeña, pero perfectamente definida. Idéntica a la que tenía mi madre. Se me cayó el trapo de las manos. El sonido al golpear el piso resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Pablo me miró con irritación. «Ten más cuidado», me reprendió secamente. «No tolero la torpeza». Recogí el trapo con manos temblorosas, disculpándome en voz baja, pero mi mente estaba en otra parte. Esa marca. Mi madre la tenía exactamente en el mismo lugar. Durante toda mi infancia, yo solía trazarla con mi dedo mientras ella me contaba cuentos antes de dormir. «Es nuestro sello familiar», me decía con una sonrisa triste. «Algunos de nosotros nacemos marcados por la luna». Pablo salió de la oficina sin más comentarios, pero yo me quedé allí parada, procesando lo que acababa de ver. Las coincidencias no existen, eso siempre lo supe, pero esta era demasiado específica para ser casualidad. El resto de la mañana trabajé en piloto automático. Cambié las sábanas, aspiré las alfombras, limpié los baños, pero mi mente no dejaba de volver a esa marca. Mi madre había muerto hace 5 años, llevándose consigo muchos secretos. Siempre fue reservada sobre su pasado, especialmente sobre mi padre. Cada vez que le preguntaba, desviaba la conversación o se ponía melancólica. «Hubo personas en mi vida que no pude conservar», me decía cuando insistía. «A veces la vida nos separa de quienes más amamos». Yo creía que hablaba de mi padre, un hombre que nunca conocí y del que solo sabía que había desaparecido antes de que yo naciera. Pero ahora, viendo esa marca en el rostro de Pablo, empezaba a preguntarme si había más historia de la que mi madre me había contado. Durante el almuerzo, me senté en el pequeño comedor de empleados en el sótano de la mansión, pero no pude tocar la comida. Carmen, la cocinera, me observaba con preocupación. «¿Te sientes bien, Rita? Estás muy pálida». «Solo estoy cansada», mentí, removiendo la sopa que se enfriaba en mi plato. Carmen tiene 60 años y lleva trabajando para la familia Hernández desde antes de que Pablo heredara la fortuna. Si alguien conoce secretos sobre esta familia, es ella. «Carmen», le dije con cuidado, «¿tú conociste a los padres adoptivos de don Pablo?» Ella levantó las cejas, sorprendida por mi pregunta. «¿Por qué quieres saber eso?» «Simple curiosidad. Es que él nunca habla de su familia». Carmen miró alrededor para asegurarse de que estábamos solas, luego se inclinó hacia mí. «Los Hernández eran buena gente. Adoptaron a Pablo cuando tenía 5 años, después de que sus padres biológicos murieran. Pero nunca hablaban mucho del tema. Era un asunto delicado». «¿Sabes algo sobre sus padres verdaderos?» «Muy poco. Solo que la madre era muy joven cuando nació Pablo. Creo que tuvo que darlo en adopción por circunstancias difíciles». Carmen bajó la voz. «Pero eso pasó hace más de 40 años. ¿Por qué te interesa tanto?»
No pude responder. Mi garganta se había cerrado completamente. Si Pablo tenía 45 años, y mi madre tenía 20 cuando yo nací, las fechas encajaban perfectamente. Ella habría tenido 19 cuando nació él. Esa tarde, mientras limpiaba el salón principal, no podía dejar de observar a Pablo. Cada gesto, cada expresión, buscando similitudes con los rasgos que recordaba de mi madre. Sus ojos eran del mismo color avellana. La forma de su nariz, también parecida. Pero más que los rasgos físicos, era esa marca lo que me obsesionaba. Cuando finalmente terminé mi jornada y regresé a mi pequeño apartamento, me dirigí directamente al baúl donde guardaba las pertenencias de mi madre. Mis manos temblaban mientras buscaba entre las fotografías viejas, las cartas amarillentas, los pocos recuerdos que me había dejado. En el fondo del baúl encontré una caja de zapatos que contenía documentos antiguos, certificados de nacimiento, facturas médicas, y algo que nunca había visto antes, una carta sin abrir, dirigida a mi hijo perdido. La carta estaba fechada 3 años antes de la muerte de mi madre. Con el corazón martillando en mi pecho, la abrí con cuidado. Si algún día lees esto, comenzaba con la letra temblorosa de mi madre, quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Tenía 19 años cuando naciste, y no tenía nada que ofrecerte excepto amor. Pero el amor no paga la comida ni pone un techo sobre la cabeza de un bebé. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía cada palabra. Mi madre describía la decisión más difícil de su vida, entregar a su primer hijo a una familia rica que pudiera darle oportunidades que ella jamás podría ofrecer. Espero que hayas tenido una vida feliz y llena de amor, continuaba la carta. Espero que nunca hayas sentido el hambre que yo conocía también. Tu hermana Rita es todo lo que me queda de esa época, y en ella veo reflejado lo bueno que heredaste de mí. La carta se cayó de mis manos. Pablo no era solo alguien con la misma marca de nacimiento que mi madre. Pablo era mi hermano mayor, el hijo que ella había entregado para que tuviera una vida mejor. Y ahora yo trabajaba para él, limpiando los pisos por los que caminaba con la arrogancia de quien nunca supo lo que era pasar necesidades. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, procesando una verdad que cambiaría todo. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que veía a Pablo, mi estómago se revolvía con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Rabia, tristeza, confusión, y algo que no quería admitir, una extraña curiosidad sobre el hermano que nunca supe que tenía. Decidí que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. La carta de mi madre había confirmado mis sospechas, pero quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había terminado Pablo con la familia Hernández? ¿Sabía él algo sobre sus orígenes? ¿Y por qué mi madre nunca me había hablado de él? Durante el desayuno del viernes, mientras servía el café en el comedor principal, aproveché que Pablo estaba leyendo el periódico para hacer una pregunta casual. Don Pablo, dije mientras rellenaba su taza, ¿puedo preguntarle algo personal? Levantó la vista del periódico con esa expresión de irritación que ponía cuando alguien interrumpía su rutina. ¿Qué es? Es que tengo una hermana que está buscando información sobre adopciones de hace muchos años. Me preguntaba si usted conoce algún lugar donde pueda investigar. Era una mentira, por supuesto, pero necesitaba que hablara. Pablo dobló el periódico y me estudió por un momento. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, sé que usted fue adoptado, y pensé que tal vez. ¿Quién te dijo eso? Su voz se había vuelto fría, peligrosa. Mi corazón se aceleró. Carmen mencionó que los señores Hernández lo adoptaron cuando era niño. No quise ser entrometida. Pablo permaneció en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, suspiró y apartó el plato de huevos que apenas había tocado. No hay nada que investigar sobre mi adopción, dijo con firmeza. Los Hernández fueron mis únicos padres verdaderos. Cualquier otra cosa que haya existido antes, no tiene relevancia. Pero usted nunca tuvo curiosidad sobre Rita. Su voz cortó mis palabras como un cuchillo. No vuelvas a tocar este tema. Mi pasado no es asunto tuyo ni de nadie más. Asentí rápidamente y me alejé, pero había notado algo en sus ojos cuando negó tener curiosidad. Había visto un destello de dolor, de una herida mal cerrada. Pablo sabía algo sobre sus orígenes, estaba segura. Esa tarde, mientras él estaba en una reunión de negocios, decidí explorar más a fondo su oficina. No estaba buscando nada específico, solo respuestas. Tal vez fotografías familiares, documentos, cualquier cosa que me diera más pistas sobre su historia. En el cajón superior de su escritorio encontré una carpeta etiquetada como documentos personales.
Adentro había copias de actas de nacimiento, pasaportes, y en el fondo, una hoja amarillenta que hizo que se me cortara la respiración. Era un certificado de adopción fechado 40 años atrás. El nombre de la madre biológica estaba allí, en letras negras que parecían gritarme desde el papel: María Isabel Rodríguez. El nombre de mi madre. Mis manos temblaron mientras leía los detalles. Hijo entregado voluntariamente por circunstancias económicas. Firmado por María Isabel Rodríguez el 15 de marzo de 1984. Yo había nacido 2 años después. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, pero mi mente no paraba de procesar la información. Pablo tenía ese documento. Sabía quién era su madre biológica. Y por la forma en que había reaccionado a mi pregunta, era un tema que lo lastimaba. Durante la cena de esa noche, observé a Pablo más detenidamente. Comía en silencio en el gran comedor, solo, rodeado de lujos que mi madre nunca pudo ni soñar. Cuadros originales en las paredes, vajilla de porcelana fina, un candelabro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 5 años. Me preguntaba qué tipo de niño había sido. ¿Había extrañado a mi madre después de la adopción? ¿Había preguntado por ella? ¿Los Hernández le habían contado la verdad sobre por qué lo había entregado? Al día siguiente, sábado, Pablo tenía programada una cena con inversionistas. Mientras preparaba la casa para la ocasión, Carmen y yo trabajamos juntas en la cocina. Carmen, le dije mientras pelaba papas, ¿tú estabas aquí cuando don Pablo era niño? Claro que sí. Llegué cuando él tenía 8 años. Era un niño muy serio, muy callado. ¿Callado? ¿En qué sentido? Carmen dejó de picar cebollas y me miró. Nunca hablaba de sus emociones. Los Hernández lo trataban bien, pero él, era como si siempre estuviera esperando algo. O a alguien. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Preguntaba por su madre biológica? Al principio sí. Los primeros años preguntaba cuándo iba a volver su otra mamá. Pero la señora Hernández le decía que no pensara en eso, que ellos eran su familia ahora. Carmen bajó la voz. Una vez lo encontré llorando en su cuarto. Tendría unos 10 años. Me dijo que había soñado con una mujer que le cantaba canciones de cuna. Las lágrimas amenazaron con caer. Mi madre cantaba. Era lo único que hacíamos gratis durante mi infancia, sentarnos en nuestro pequeño sofá mientras ella me cantaba canciones que había aprendido de su propia madre. ¿Y qué pasó después? Dejó de preguntar. Se volvió más frío, enfocado en los estudios, en complacer a los Hernández. Era como si hubiera decidido que el pasado no importaba. Carmen suspiró, pero yo siempre pensé que por dentro seguía preguntándose por qué lo habían abandonado. La palabra abandonado me pegó como una bofetada. ¿Era así como Pablo veía la decisión de mi madre? Como un abandono y no como un sacrificio nacido del amor. Esa noche, durante la cena con los inversionistas, serví los platos tratando de pasar desapercibida. Pablo presidía la mesa con la confianza de alguien acostumbrado al poder, hablando de inversiones y oportunidades de negocio. Sus gestos eran seguros, su voz firme. Pero yo podía ver algo más debajo de esa fachada. Había una rigidez en sus hombros, una forma de sostener la copa de vino que sugería tensión. Y cuando uno de los invitados mencionó algo sobre valores familiares en los negocios, vi cómo Pablo se tensó casi imperceptiblemente. Después de que los invitados se fueran, Pablo se quedó solo en el comedor, bebiendo brandy frente a las ventanas que daban al jardín. Aproveché que necesitaba recoger las copas para acercarme. ¿Necesita algo más, don Pablo?, pregunté en voz baja. Él no se volvió. ¿Rita? Sí, señor. ¿Tú crees que los padres que abandonan a sus hijos tienen derecho a ser perdonados? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo creo que a veces las personas toman decisiones difíciles por amor, dije cuidadosamente. Pablo se volvió entonces, y bajo la luz tenue del comedor, pude ver algo vulnerable en sus ojos. Algo que no había visto antes. ¿Por amor?, repitió con una sonrisa amarga. ¿Cómo puede ser amor entregar a tu propio hijo? Tal vez cuando no tienes nada más que ofrecer, susurré. Él estudió mi rostro por un largo momento, y por primera vez desde que lo conocía, no parecía estar viéndome como a una empleada. Era como si realmente me viera como persona. Buenas noches, Rita, dijo finalmente, pero su voz había perdido esa dureza habitual. Mientras caminaba hacia mi apartamento esa noche, sabía que algo había cambiado entre nosotros. Pablo llevaba heridas que nunca habían sanado,
Y yo tenía respuestas que él había estado buscando toda su vida. Pero aún no sabía si revelárselas sanaría esas heridas, o las haría más profundas. Los siguientes días se sintieron como caminar por una cuerda floja. Cada conversación con Pablo, cada mirada, cada gesto tomaba un significado completamente diferente ahora que sabía la verdad. Era mi hermano, pero él no tenía idea. Y yo comenzaba a darme cuenta de que tal vez era mejor así. El lunes por la mañana llegué temprano, como siempre, pero esta vez traía algo conmigo. Había pasado todo el fin de semana revisando cada documento, cada fotografía, cada recuerdo que mi madre había guardado. En mi bolso llevaba una carpeta con copias de todo lo que había encontrado. Era hora de confirmar definitivamente lo que mi corazón ya sabía. Pablo estaba en su oficina cuando subí con el desayuno. Lo encontré estudiando unos documentos, con esa expresión seria que usaba para los negocios. Pero cuando levantó la vista y me vio, algo en su expresión se suavizó ligeramente. «Buenos días, Rita». «Buenos días, don Pablo». Coloqué la bandeja en la mesita auxiliar, tratando de que mis manos no temblaran. «¿Le gustaría que le sirva el café aquí? Por favor». Mientras servía el café, reuní el coraje que había estado acumulando durante días. «Don Pablo, ¿puedo hacerle otra pregunta sobre adopciones?» Él suspiró, pero no pareció molestarse tanto como la vez anterior. «¿Qué quiere saber?» «Es sobre mi hermana», mentí de nuevo. «Ella encontró algunos documentos de cuando era bebé, pero están incompletos. Me preguntaba, si usted tiene sus papeles de adopción, ¿están todos los detalles de sus padres biológicos?» Pablo se quedó inmóvil por un momento, luego lentamente dejó los documentos que estaba revisando. «¿Por qué es tan importante para tu hermana saber eso?» Ella quiere entender por qué la entregaron. Necesita saber si fue por amor o por otras razones. La pregunta pareció tocar algo profundo en él. Pablo se recostó en su silla y por primera vez, realmente me miró. No como a una empleada, sino como a una persona con quien podía compartir algo personal. «Yo tengo esos documentos», dijo finalmente. «Y sé exactamente por qué me entregó mi madre biológica». Mi corazón se detuvo. «Sí». «Pobreza», dijo la palabra como si fuera veneno. Pura y simple pobreza. Tenía 19 años, no tenía dinero, no tenía familia que la apoyara. Los documentos son muy claros al respecto. ¿Y eso lo lastima?» Pablo se quedó en silencio por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, más vulnerable. «Durante años pensé que era porque no me quería, que había algo malo en mí». Se tocó inconscientemente la marca de nacimiento. Los Hernández me explicaron que había sido por circunstancias económicas, pero cuando eres niño solo entiendes que tu madre te entregó a extraños. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. «Pero usted nunca trató de buscarla». «¿Para qué?» Su voz se endureció de nuevo. «¿Para confirmar que realmente no me quería? ¿Para descubrir que nunca pensó en mí después de entregarme?» Tal vez ella pensaba en usted todos los días», susurré. Pablo me estudió con una expresión extraña. «Eres muy optimista, Rita. Pero la realidad es más cruda. Si realmente hubiera querido verme de nuevo, habría encontrado la forma. Los Hernández eran una familia conocida en la ciudad. No habría sido difícil encontrarme». Ahí estaba la respuesta que había estado temiendo. Pablo no entendía que mi madre había respetado la adopción, que había creído que buscarlos habría sido egoísta, que habría complicado la nueva vida que él tenía. «¿Y si ella respetó la adopción?», pregunté. «¿Y si pensó que buscarlo habría sido entrometerse?» «Entonces era una cobarde», respondió con dureza. «Si realmente me amaba, habría luchado por mí». Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Mi madre había luchado. Había trabajado en 3 empleos para mantenernos a mí y a la abuela. Había sacrificado todo, incluyendo la posibilidad de tener más hijos, para asegurarse de que yo tuviera lo mínimo necesario. Y nunca, ni una sola vez, había dejado de amar al hijo que había entregado. «Creo que debería irme», dije, sintiendo que mi voz se quebraba. «Rita, espera». Pablo se levantó de su silla. No quise sonar tan cruel. «Es solo que ese tema me afecta más de lo que me gustaría admitir». Me volví hacia él, y por un momento, vi al niño de 8 años que Carmen había descrito. El niño que lloraba en su cuarto, soñando con una mujer que le cantaba canciones. «Entiendo», dije en voz baja. «Todos tenemos heridas que no han sanado». Esa tarde, después del trabajo,
Regresé a mi apartamento con el corazón destrozado. No solo por descubrir la verdad sobre Pablo, sino por entender el dolor que había cargado toda su vida. Un dolor basado en una interpretación completamente errónea de los hechos. Saqué todos los documentos que había encontrado y los extendí sobre mi mesa de comedor. Certificados de nacimiento, facturas de hospital, cartas de mi madre, y algunas fotografías que nunca había entendido completamente hasta ahora. Una de las fotografías mostraba a mi madre, muy joven, sosteniendo a un bebé. En el reverso, con la letra temblorosa de mi madre, estaba escrito, Pablo, 3 meses. Mi primer amor. Había otras fotografías del mismo bebé, todas tomadas en secreto, obviamente. Mi madre había estado siguiendo el crecimiento de Pablo desde la distancia. Entre los papeles encontré algo que me dejó sin respiración, recortes de periódico. Docenas de ellos, archivados cuidadosamente por fechas. Todo sobre Pablo y la familia Hernández. Su graduación del colegio, su entrada a la universidad, sus primeros éxitos en los negocios, hasta la muerte de sus padres adoptivos hace 5 años. Mi madre había seguido toda la vida de Pablo. Había coleccionado cada mención de él en los periódicos locales como si fuera un álbum de recuerdos. En una de las páginas había una nota escrita a mano. Se ve feliz. Tomé la decisión correcta. Pero lo que más me impactó fue encontrar un sobre sin abrir dirigido a Pablo, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi madre. La carta que nunca había enviado. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querido Pablo, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte después de tantos años, pero estoy enferma y hay cosas que necesito que sepas antes de partir. Primero, que ni un solo día pasó sin que pensara en ti. Segundo, que la decisión de entregarte fue la más difícil de mi vida, pero también la más llena de amor que jamás he tomado. La carta continuaba explicando en detalle las circunstancias de su juventud. Cómo había quedado embarazada a los 18 años de un hombre que la abandonó al saber la noticia. Cómo había trabajado en una fábrica durante el embarazo, ganando apenas $60 a la semana, sin seguro médico ni apoyo familiar. Cuando naciste, escribía mi madre, pesaba solo 5 libras porque yo no había podido comer lo suficiente durante el embarazo. El doctor me dijo que necesitabas cuidados especiales, medicinas que yo no podía pagar. Esa noche, mientras te sostenía en el hospital, supe que tenía 2 opciones: llevarte conmigo a una vida de hambre y enfermedad, o encontrarte una familia que pudiera darte todo lo que yo no podía. Mi madre explicaba cómo había investigado a la familia Hernández durante semanas antes de tomar la decisión. Cómo había hablado con vecinos, había visto su casa, había confirmado que eran buenas personas con recursos económicos estables. Los Hernández ya habían perdido 2 embarazos, continuaba la carta. La señora lloraba en misa todos los domingos pidiendo por un hijo. Cuando supe eso, entendí que Dios me estaba mostrando el camino. Tú necesitabas una familia que pudiera amarte sin las limitaciones de la pobreza, y ellos necesitaban un hijo que amar. La carta terminaba con las palabras que me partieron el corazón. Nunca te busqué porque respetaba la familia que habías encontrado. Pero quiero que sepas que cada vez que veía tu fotografía en el periódico, mi corazón se llenaba de orgullo. Te convertiste en el hombre exitoso y respetado que yo soñé que serías. Eso me dice que tomé la decisión correcta, aunque me haya costado una vida entera de dolor. Dejé caer la carta y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Pablo había crecido creyendo que había sido abandonado, cuando en realidad había sido el destinatario del amor más puro y sacrificado que una madre puede ofrecer. Y ahora yo tenía la verdad en mis manos. La pregunta era, ¿se la daría? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando la carta, pensando en las palabras amargas que Pablo había dicho esa mañana. Si realmente me amaba, habría luchado por mí. Mi madre había luchado, solo que su batalla había sido diferente. Luchar contra su propio corazón para hacer lo que era mejor para su hijo, no lo que era más fácil para ella. Pero le revelar la verdad a Pablo, ¿lo ayudaría o solo abriría heridas que era mejor dejar cerradas? Después de todo, él tenía una vida exitosa, una identidad establecida. ¿Tenía yo derecho a cambiar todo eso con revelaciones del pasado? Mientras miraba por la ventana hacia la mansión donde él dormía, rodeado de lujos que mi madre había hecho posibles con su sacrificio, supe que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Le devolvería a mi hermano el amor que nunca supo que había recibido, o protegería la paz que había construido sobre malentendidos? La decisión de no revelar inmediatamente la verdad no fue fácil, pero sabía que necesitaba entender mejor quién era Pablo realmente antes de cambiar su mundo para siempre. Durante los siguientes días, comencé a observarlo con nuevos ojos. Ya no era solo mi empleador o el hermano que acababa de descubrir, era un completo extraño cuyo carácter necesitaba conocer.
Mi primera prueba llegó el martes por la mañana. Pablo había contratado a una nueva empleada, María, una mujer de 45 años que necesitaba desesperadamente el trabajo para mantener a sus 3 hijos. Era su primer día, y yo había notado lo nerviosa que estaba durante la reunión de orientación. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuché voces elevadas desde la oficina de Pablo. María estaba disculpándose profusamente por algo. No entiendo cómo puede ser tan descuidada. La voz de Pablo era fría, cortante. Esta alfombra persa vale más de $5,000. Una mancha podría arruinarla completamente. Lo siento mucho, don Pablo, María sollozaba. Fue un accidente. Se me resbaló la bandeja del café y... Los accidentes son inexcusables cuando se trata de negligencia, la interrumpió Pablo. Claramente no estás calificada para trabajar en una casa como esta. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Pablo estaba de pie detrás de su escritorio, mirando hacia abajo a María con una expresión de desdén absoluto. Ella estaba de rodillas, tratando de limpiar una pequeña mancha de café de la alfombra, las lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Don Pablo, por favor, suplicó María. Necesito este trabajo. Mis hijos. Mi esposo perdió su empleo el mes pasado y... Eso no es mi problema, respondió Pablo sin una pizca de compasión. Deberías haber pensado en tus hijos antes de ser tan torpe. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Este era mi hermano, el bebé que mi madre había entregado con tanto amor, esperando que creciera para ser un hombre bueno y compasivo. Y aquí estaba, humillando a una madre desesperada por un accidente menor. Carmen te explicará los procedimientos para finalizar tu empleo, continuó Pablo. Puedes irte ahora. María se levantó lentamente, su rostro destrozado por la humillación y la desesperación. Por favor, don Pablo. Pagaré por la alfombra. Trabajaré gratis hasta... Ya dije que te vayas. La voz de Pablo era final, brutal. Cuando María salió de la oficina, prácticamente corriendo con las lágrimas corriendo por su rostro, yo entré. Don Pablo, dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón latía con furia, ¿puedo hablar con usted? Él levantó la vista de los papeles que estaba revisando, claramente irritado por la interrupción. ¿Qué? María. Ella realmente necesita este trabajo. Pablo me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Rita, esto no es tu asunto. La mujer demostró ser incompetente en su primer día. Fue un accidente pequeño. La mancha ni siquiera se nota. El punto no es el tamaño de la mancha, respondió Pablo con impaciencia. Es sobre estándares. Esta casa opera con un nivel de excelencia que no puede ser comprometido por empleados descuidados. Ella tiene 3 hijos, insistí. Su esposo perdió su trabajo. Usted podría darle una segunda oportunidad. Pablo dejó caer su pluma y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era desprecio puro. Rita, claramente no entiendes cómo funcionan los negocios. Si empiezo a hacer excepciones por las historias tristes de cada empleado, pronto esta casa será dirigida por la compasión en lugar de la competencia. Se recostó en su silla. Además, ¿por qué debería importarme los problemas personales de alguien que ni siquiera puede hacer su trabajo correctamente? Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mi madre había pasado hambre para que este hombre pudiera tener oportunidades, y él había crecido para convertirse en alguien que no podía mostrar ni una pizca de compasión hacia una madre en problemas. Entiendo, dije finalmente, aunque por dentro estaba temblando de rabia y decepción. Bien. Y Rita, en el futuro, mantente en tu lugar. Tu trabajo es limpiar, no dar consejos sobre el manejo del personal. Esa noche, llamé a María para ofrecerle ayuda para encontrar otro trabajo. Conocía a otras familias que necesitaban empleadas domésticas, y María era una mujer trabajadora y honesta que merecía una oportunidad. Pero el incidente me había enseñado algo crucial sobre Pablo. Los años de privilegio, de nunca enfrentar verdaderas dificultades, de crecer en una burbuja de riqueza, habían creado a un hombre incapaz de empatía real. No había heredado la bondad natural de mi madre, había sido moldeado por un mundo donde el dinero era más importante que la humanidad. Los siguientes días trajeron más revelaciones perturbadoras. Observé cómo Pablo hablaba con los repartidores, como si fueran menos que humanos. Como nunca decía por favor o gracias a ninguno de nosotros. Como hablaba por teléfono sobre gente de clase baja con un desprecio que me helaba la sangre. El viernes, durante la cena con unos socios de negocios, escuché una conversación que me confirmó definitivamente qué tipo de hombre había llegado a ser mi hermano. El problema con la gente pobre, estaba diciendo Pablo mientras cortaba su filete, es que siempre buscan excusas en lugar de soluciones.
Si realmente quisieran mejorar sus vidas, encontrarían la manera. Absolutamente, acordó uno de sus invitados. La pobreza es más una mentalidad que una circunstancia. Exactamente, Pablo tomó un sorbo de vino que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Toma a mi personal doméstico, por ejemplo. Han estado en los mismos trabajos durante años, quejándose sobre salarios, pero ninguno ha hecho el esfuerzo de educarse o buscar algo mejor. Apreté los puños mientras servía el postre, forzándome a mantener la expresión neutral. Pablo no tenía idea de que Carmen enviaba la mitad de su salario a su madre enferma en El Salvador. No sabía que yo había estado ahorrando durante años para poder tomar clases nocturnas de contabilidad. No le importaba conocer las historias reales de las personas que lo rodeaban. Por eso nunca doy a caridad, continuó Pablo. Solo perpetúa la dependencia. La gente necesita aprender a valerse por sí misma, como yo lo hice. Como yo lo hice. Las palabras resonaron en mi cabeza durante horas después de que los invitados se fueran. Pablo realmente creía que había construido su éxito por sí solo, sin ayuda de nadie. No tenía idea de que su vida privilegiada había sido posible solo porque una madre adolescente había sacrificado todo por él. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento y saqué la carta que mi madre nunca había enviado. La releí, pensando en cada palabra, en cada sacrificio descrito en esas páginas. Mi madre había soñado con que Pablo creciera para ser un hombre bondadoso y compasivo. Había imaginado que las oportunidades que le daba la familia Hernández lo convertirían en alguien que usaría sus privilegios para ayudar a otros, especialmente a aquellos menos afortunados. En lugar de eso, había crecido para despreciar exactamente el tipo de persona que ella había sido. Una madre joven, pobre, luchando por sobrevivir. Por primera vez desde descubrir la verdad, comencé a cuestionar si Pablo merecía conocer el amor que mi madre había sentido por él. Había crecido en una familia que le había dado todo excepto humildad y compasión. Saber sobre el sacrificio de mi madre lo cambiaría, o simplemente usaría esa información para sentirse aún más superior. El sábado por la mañana, mientras Pablo desayunaba en el jardín, decidí hacer una prueba final. Era arriesgado, pero necesitaba saber si quedaba algo del niño vulnerable que había llorado extrañando a su otra mamá. Don Pablo, dije mientras rellenaba su taza de café, ¿puedo contarle algo sobre mi madre? Él levantó la vista del periódico financiero que estaba leyendo. ¿Tu madre? Sí. Ella murió hace 5 años, pero ella solía hablar sobre un hijo que había tenido que entregar en adopción. Pablo se tensó inmediatamente. ¿Y? Ella nunca dejó de amarlo. Guardaba recortes de periódico sobre él. Oraba por él todas las noches. Decía que había sido la decisión más difícil de su vida, pero que no se arrepentía porque él había tenido una vida mejor de la que ella podría haberle dado. Pablo puso el periódico en la mesa, pero su expresión era ilegible. ¿Por qué me cuentas esto? Porque creo que usted necesita saber que las madres que entregan a sus hijos no siempre lo hacen porque no los aman. A veces lo hacen precisamente porque los aman demasiado. Hubo un silencio largo y tenso. Finalmente, Pablo habló, pero su voz era fría como el hielo. Tu madre suena como una mujer que se inventó una historia romántica para justificar su abandono. Si realmente hubiera amado a ese niño, habría encontrado una manera de quedárselo. Tomó un sorbo de café. Las madres reales luchan por sus hijos, no los regalan como regalos no deseados. Cada palabra fue como un cuchillo en mi corazón. Pablo no solo no entendía el sacrificio de mi madre, lo despreciaba activamente. En su mente, ella había sido una cobarde y una fracasada, no una heroína silenciosa. Por favor, no me cuentes más historias sentimentales sobre madres que abandonan hijos, agregó Pablo con desdén. Es un tema que me resulta particularmente molesto. Asentí en silencio y me alejé, pero por dentro algo se había roto definitivamente. Mi hermano no era solo alguien que había crecido sin conocer la verdad, era alguien que había elegido activamente convertirse en la antítesis de todo lo que mi madre había representado. Y en ese momento, tomé mi decisión final. Algunos secretos era mejor que permanecieran enterrados. Los días que siguieron a mi decisión de mantener el secreto se sintieron extraños, como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. En una, era simplemente Rita, la empleada doméstica que limpiaba la casa de un millonario arrogante. En la otra, era la hermana de un hombre que despreciaba todo lo que nuestra madre había representado. La tensión de mantener esas dos identidades comenzaba a consumirme. Durante las siguientes semanas, observé a Pablo con una mezcla de fascinación morbosa y dolor profundo. Era como estudiar a un extraño que llevaba el rostro de la familia, pero que había perdido completamente el alma que debería acompañarlo.
El momento decisivo llegó un jueves lluvioso de octubre. Pablo había recibido una llamada temprano en la mañana que lo había puesto de muy mal humor. Desde la cocina, escuché fragmentos de la conversación telefónica. Era sobre una inversión que había salido mal, algo relacionado con una propiedad que no había generado las ganancias esperadas. Cuando subí a limpiar su oficina a las 9, lo encontré en un estado que nunca había visto antes. Estaba paseando de un lado a otro, claramente agitado, hablando por teléfono con alguien de su empresa. No me importan las excusas, gritaba por el teléfono. Perdimos $200,000 por tu incompetencia. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tendré que recortar gastos en otras áreas. Colgó el teléfono con violencia y se quedó parado frente a la ventana, mirando hacia el jardín con los puños apretados. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer una prueba más. Una prueba final que me diría definitivamente qué tipo de persona era mi hermano en su núcleo más profundo. Esperé hasta que se calmara un poco, luego me acerqué silenciosamente para comenzar a limpiar. Don Pablo, dije suavemente, ¿está todo bien? Él se volvió hacia mí con una expresión que me asustó. Sus ojos estaban llenos de una rabia fría que no había visto antes. No, Rita, no está todo bien. Acabo de perder una cantidad significativa de dinero debido a la incompetencia de otros. Se dirigió a su escritorio y comenzó a revisar algunos papeles agresivamente. Y ahora tendré que hacer ajustes para compensar esa pérdida. Entiendo, dije, continuando con mi limpieza. Espero que encuentre una solución. Pablo me miró por un momento, como si estuviera evaluando algo. Luego, una sonrisa extraña apareció en su rostro. No era una sonrisa agradable, era fría y calculadora. En realidad, Rita, creo que ya encontré una solución. Se sentó en su silla y me estudió detenidamente. He estado revisando los gastos de la casa, y me he dado cuenta de que estoy pagando demasiado en salarios a empleados que, francamente, no justifican su costo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, Carmen lleva aquí 15 años, y su salario ha aumentado gradualmente hasta $1,200 por mes. Eso es excesivo para una cocinera, especialmente considerando que la mayoría de las veces como fuera de casa. Sentí que se me revolvía el estómago. Carmen tenía 60 años y dependía completamente de ese trabajo. Sus únicos ahorros eran los $500 que enviaba cada mes a su madre en El Salvador. Carmen es una empleada excelente, dije cuidadosamente. Ha sido leal a su familia durante años. La lealtad no paga las facturas cuando las inversiones salen mal, respondió Pablo con frialdad. Y luego está Jorge, el jardinero. $800 al mes por cortar el césped y podar arbustos. Puedo contratar un servicio de jardinería que haga el mismo trabajo por $300 mensuales. Jorge tenía una hija pequeña con problemas del corazón que requería medicamentos costosos. Sin su trabajo, no tendría seguro médico para cubrirlos. Don Pablo, dije, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente, esta gente depende de estos trabajos. Carmen y Jorge han sido empleados modelo. Seguramente puede encontrar otra forma de reducir gastos. Pablo se recostó en su silla y me observó con una expresión que me heló la sangre. ¿Sabes qué, Rita? Tienes razón. Hay otra forma. ¿Cuál? Podría reducir el salario de todos en lugar de despedir a algunos. Digamos, un recorte del 30% para todos los empleados. La sonrisa en su rostro se volvió más cruel. Así todos comparten el sacrificio igualmente. Hice los cálculos rápidamente en mi cabeza. Mi salario de $900 se reduciría a 630. Apenas me alcanzaría para pagar el alquiler y la comida. Para Carmen y Jorge sería aún peor. ¿O prefieres que despida a Carmen y Jorge completamente?, preguntó Pablo, claramente disfrutando de mi reacción. Tú decides, Rita. Recorte salarial para todos, o despido completo para algunos. En ese momento entendí que esto no era realmente sobre el dinero. Pablo había perdido dinero, sí, pero no tanto como para justificar estas medidas extremas. Esto era sobre poder. Sobre demostrar que controlaba completamente las vidas de las personas que trabajaban para él. No debería ser mi decisión, dije finalmente. Usted es el empleador. Pero me interesa tu perspectiva, insistió Pablo. Después de todo, eres la que parece preocuparse tanto por el bienestar de tus compañeros de trabajo. Era una trampa, y ambos lo sabíamos. Cualquier respuesta que diera sería usada contra mí o contra los otros empleados. Pero había algo más siniestro en juego. Pablo estaba probándome,
viendo hasta dónde podía empujar antes de que yo revelara lo que realmente pensaba de él. Creo, dije lentamente, que un buen empleador encuentra formas de proteger a sus empleados leales durante los tiempos difíciles. No los castiga por problemas que no causaron. La sonrisa de Pablo se desvaneció. ¿Estás cuestionando mis decisiones empresariales, Rita? No, don Pablo. Solo estoy respondiendo su pregunta sobre mi perspectiva. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Pablo habló, y su voz era peligrosamente suave. ¿Sabes qué, Rita? Creo que te has vuelto demasiado cómoda trabajando aquí. Has olvidado tu lugar. Se levantó de su silla y se acercó a mí. Eres una empleada doméstica. Tu trabajo es limpiar y obedecer, no dar lecciones sobre cómo manejar mi negocio. Tiene razón, dije, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía. Disculpe la impertinencia. Aquí tienes una lección gratuita sobre la vida real, continuó Pablo, claramente disfrutando de su posición de poder. La gente como tú siempre depende de la generosidad de gente como yo. Y cuando esa generosidad se acaba, no tienen a dónde ir. Se acercó más. Así que sugiero que muestres más gratitud y menos actitud. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo rabia, era una claridad cristalina sobre quién era realmente mi hermano. No era víctima de circunstancias o malentendidos. Era un hombre que había elegido activamente convertirse en un depredador que se alimentaba del poder que tenía sobre otros. Entiendo perfectamente, dije con una voz tan controlada que me sorprendió. Bien. Pablo regresó a su escritorio. Oh, y Rita, he decidido sobre los recortes. Despediré a Carmen y Jorge mañana. Es más eficiente que reducir salarios. Se sentó y comenzó a revisar sus papeles como si yo no existiera. Como si acabara de decidir destruir las vidas de dos personas buenas y eso no mereciera ni un segundo más de su atención. Terminé de limpiar la oficina en silencio y salí. Pero mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, supe que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba luchando con la decisión de revelarle a Pablo quién era yo. Ya no me preguntaba si merecía conocer el amor que nuestra madre había sentido por él. La respuesta era clara, Pablo no merecía ese amor. No porque no lo supiera, sino porque había elegido convertirse en alguien incapaz de valorarlo. Esa tarde, después del trabajo, me senté en mi apartamento con la fotografía de mi madre y la carta que nunca había enviado. Miré la imagen de esa mujer joven que había sacrificado tanto por un bebé que esperaba que creciera para ser mejor de lo que su entorno le permitía a ella ser. Lo siento, mamá, susurré a la fotografía. Él no se convirtió en el hombre que esperabas. Pero entonces, algo más claro comenzó a formarse en mi mente. Pablo no era solo mi hermano, era la prueba viviente de que los valores no se heredan automáticamente. Se enseñan, se eligen, se cultivan. Y yo había heredado los valores correctos de nuestra madre, mientras que él había elegido adoptar los valores de un mundo que medía el valor humano solo en términos de poder y dinero. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a revelarle a Pablo quién era yo, pero tampoco iba a quedarme callada mientras destruía las vidas de personas buenas. Era hora de que el hijo mimado de una familia rica aprendiera lo que significaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. La mañana siguiente llegué al trabajo con una calma que no había sentido en semanas. Pablo había tomado su decisión sobre Carmen y Jorge, y yo había tomado la mía sobre él. Mientras preparaba el café en la cocina, saboreé esos últimos momentos de una vida que estaba a punto de dejar atrás para siempre. Carmen estaba preparando el desayuno cuando entré, tarareando suavemente una canción de su juventud. No sabía que en una hora su mundo se desmoronaría. Jorge estaba podando los rosales que se veían desde la ventana de la cocina, silbando mientras trabajaba. Tampoco sabía lo que le esperaba. Buenos días, Rita. Carmen me saludó con su sonrisa habitual. ¿Dormiste bien? Sí, muy bien, respondí, sirviendo el café en la bandeja de plata que Pablo prefería para su desayuno. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mija. ¿Qué necesitas? ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si don Pablo ya no fuera? Bueno, si ya no fuera tu empleador. Carmen me miró con curiosidad. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Está pasando algo? Solo curiosidad, mentí, sonriendo para tranquilizarla. Es que a veces me pregunto qué planes tenemos para el futuro. Ay, Rita, a mi edad uno no hace muchos planes. Solo espero seguir trabajando hasta que pueda jubilarme y regresar a El Salvador con mi madre. Su expresión se entristeció ligeramente. Sin este trabajo, no sé qué haría. Don Pablo me paga bien,
y necesito ese dinero para los medicamentos de mamá. Asentí y subí con la bandeja, sintiendo que se me formaba un nudo en la garganta. Pablo estaba en su oficina, vestido impecablemente como siempre, revisando algunos documentos en su computadora portátil. Buenos días, don Pablo, dije, colocando la bandeja en su escritorio. Rita me saludó sin levantar la vista. Necesito que llames a Carmen y Jorge. Diles que vengan a mi oficina en 15 minutos. ¿Debo decirles para qué? No. Solo diles que vengan. Bajé y cumplí con su instrucción, viendo cómo las expresiones de Carmen y Jorge cambiaban de curiosidad a preocupación mientras se dirigían hacia las escaleras. Yo sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, y también sabía que sería la última vez que Pablo ejercería ese tipo de poder cruel sin consecuencias. Mientras ellos estaban arriba, me dirigí al pequeño escritorio en el área de empleados donde guardaba algunas cosas personales. Del cajón inferior saqué un sobre que había preparado la noche anterior. Adentro estaba mi carta de renuncia, junto con algo más que Pablo nunca esperaría ver. 20 minutos después, Carmen bajó las escaleras con lágrimas corriendo por sus mejillas. Jorge venía detrás de ella, con la cara roja de rabia contenida y los puños apretados. Se dirigieron al área de empleados en silencio, claramente tratando de procesar lo que acababa de pasarles. ¿Carmen? Me acerqué a ella con cuidado. ¿Estás bien? Nos despidió, dijo con voz quebrada. Sin razón. Solo dijo que tenía que hacer recortes y que hoy era nuestro último día. Jorge golpeó la pared con frustración. 15 años trabajando para esta familia. 15 años de llegar temprano, trabajar duro, nunca quejarme. Y me despide como si fuera basura. ¿Les dio algún tipo de compensación? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Una semana de salario, respondió Carmen amargamente. Una semana para 15 años de servicio leal. Y a mí me dijo que si no le gustaba, podía demandarlo, agregó Jorge. Pero que él tenía mejores abogados que cualquier cosa que yo pudiera pagar. Los abracé a ambos, sintiendo que mi corazón se rompía por ellos, pero también que se endurecía definitivamente contra Pablo. Era hora de actuar. Espérenme aquí, les dije. Voy a hablar con don Pablo. Subí las escaleras con el sobre la mano, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un momento de verdad que había estado posponiendo demasiado tiempo. Toqué la puerta de la oficina y entré sin esperar respuesta. Pablo estaba de pie junto a la ventana, con las manos detrás de la espalda, mirando hacia el jardín. ¿Ya se fueron?, preguntó sin volverse. Están recogiendo sus cosas, respondí. Don Pablo, necesito hablar con usted. Si es para interceder por ellos, ahórrate el esfuerzo. La decisión está tomada. No es sobre ellos. Es sobre mí. Eso captó su atención. Se volvió hacia mí con una expresión ligeramente sorprendida. Sobre ti. Caminé hasta su escritorio y coloqué el sobre frente a él. Mi carta de renuncia. Mi último día será hoy. Pablo parpadeó. Claramente no había esperado esto. ¿Tu renuncia? ¿Por qué? Porque ya no puedo trabajar para alguien que trata a las personas como objetos desechables. Su expresión cambió inmediatamente. La sorpresa fue reemplazada por esa frialdad arrogante que conocía tan bien. Rita, claramente estás reaccionando emocionalmente. Tomemos algo de tiempo para... No hay nada emocional en mi decisión, lo interrumpí. Es completamente lógica. Usted despidió a 2 empleados excelentes sin causa justa, sin compensación adecuada, solo porque perdió dinero en una mala inversión. Ese no es el tipo de persona para la que quiero trabajar. Pablo se acercó a su escritorio y recogió el sobre, pero no lo abrió inmediatamente. En lugar de eso, me estudió con una expresión que no podía descifrar. ¿Sabes qué, Rita? Creo que te estás volviendo demasiado grande para tus zapatos. Pero si quieres irte, eres libre de hacerlo. Hay docenas de mujeres que estarían felices de tener tu trabajo. Estoy segura de que las hay, respondí calmadamente. Hasta que ellas también descubran qué tipo de persona es usted realmente. Eso lo hizo sonreír con desdén. ¿Y qué tipo de persona soy, Rita? Según tu sabiduría infinita. Era el momento. Después de semanas de guardar silencio, de observar, de decidir, finalmente tenía la oportunidad de decirle exactamente lo que pensaba. Es usted una persona que nunca aprendió a valorar los sacrificios que otros hicieron para darle la vida que tiene. Es alguien que mide el valor humano solo en términos de dinero y poder, sin entender que la verdadera riqueza viene de la compasión y la gratitud. Pablo se rió, pero no era una risa divertida. Era cruel y despectiva. ¿En serio? ¿Y tú qué sabes sobre sacrificios o sobre construir riqueza?
Eres una empleada doméstica de 50 años que nunca ha tenido nada. Tiene razón, dije, sintiendo una paz extraña al escuchar sus palabras. Nunca he tenido mucho dinero, pero he tenido algo que usted nunca ha tenido y nunca tendrá, el amor incondicional de una madre que se sacrificó por mí. ¿De qué estás hablando? Era el momento de la verdad. Saqué de mi bolsillo la fotografía de mi madre que siempre llevaba conmigo y la coloqué en el escritorio junto a mi carta de renuncia. Esta es mi madre, dije, observando cómo Pablo miraba la fotografía. María Isabel Rodríguez. Tal vez reconozca el nombre. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Le estoy diciendo que María Isabel Rodríguez era mi madre. Y también era la suya. Pablo se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Eso es imposible. Tengo los documentos si quiere verlos. Certificados de nacimiento, cartas que ella escribió sobre usted, fotografías que guardó de cuando era bebé. Mi voz se mantuvo firme y calmada. También tengo la carta que ella le escribió antes de morir, explicando por qué tuvo que entregarlo en adopción. ¿Por qué me dices esto? Su voz era apenas un susurro. Porque necesitaba que supiera qué tipo de mujer era su madre biológica antes de decidir si merecía conocer la verdad sobre su amor por usted. Me incliné hacia adelante. Pero después de observarlo durante estas semanas, después de ver cómo trata a las personas que dependen de usted, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que usted no merece conocer ese amor. Mi madre se sacrificó para darle una vida mejor, esperando que creciera para ser un hombre bueno y compasivo. En lugar de eso, se convirtió en exactamente el tipo de persona que ella habría despreciado. Pablo se quedó en silencio por un largo momento, mirando la fotografía de nuestra madre. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña, más vulnerable. Ella realmente pensaba en mí. Todos los días, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción al ver su reacción. Guardaba recortes de periódicos sobre sus logros. Oraba por usted cada noche. Se sentía orgullosa de lo que había logrado, sin saber en qué se había convertido. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Pablo, pero yo no sentí compasión. Era demasiado tarde para eso. Pero aquí está la diferencia entre usted y yo, continué. Yo crecí con el amor directo de esa mujer, y aprendí sus valores: compasión, sacrificio, poner a otros antes que a mí misma. Usted creció con privilegios que ella hizo posibles, pero eligió despreciar todo lo que ella representaba. Me levanté y caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví una última vez. Carmen y Jorge son buenas personas que no merecen lo que usted les hizo. Pero usted obtendrá exactamente lo que merece, una vida rodeada de lujos vacíos, sin la comprensión de lo que realmente importa. Sostuve su mirada. Y ahora que sabe que tuvo una madre que lo amó más de lo que usted jamás podría amar a alguien, también tiene que vivir sabiendo que se convirtió en alguien indigno de ese amor. Salí de la oficina sin mirar atrás. En la cocina, ayudé a Carmen y Jorge a recoger sus cosas y los acompañé hasta la puerta. ¿Qué le dijiste?, preguntó Jorge. Se veía muy perturbado cuando bajamos. Solo la verdad, respondí. A veces eso es lo único que podemos hacer. Esa tarde, mientras caminaba hacia mi apartamento por última vez desde la mansión de Pablo, me sentí más libre de lo que me había sentido en años. Llevaba en mi bolso las pertenencias de mi madre, las únicas cosas que realmente importaban. Pablo sabía ahora que había tenido una madre que lo había amado incondicionalmente, pero también sabía que había elegido convertirse en alguien indigno de ese amor. Esa sería su carga que llevar por el resto de su vida. En cuanto a mí, finalmente podía honrar la memoria de mi madre de la manera correcta, viviendo con los valores que ella me había enseñado, sin permitir que nadie más los pisoteara. La verdad había sido revelada, pero no como un regalo. Había sido revelada como un espejo, mostrándole a Pablo exactamente quién había elegido ser. Y por primera vez en meses, dormí en paz.